SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, el fantasma de la estanflación. This is NBC Nightly News, Wednesday, October 17th. Esta era la sintonía de los informativos americanos en 1973, cuando se asomaba la crisis del petróleo. La OPEP reducía un 5% cada mes hasta un 50% su producción de petróleo. Y entonces se producían dos fenómenos. Uno, se disparaban los precios. Dos, se frenaba el crecimiento. Se producía lo que se conoció como estanflación. Aquí, una noticia que sacudía la economía no solo de Estados Unidos, sino de todo el planeta. Ese fantasma había desaparecido de la economía desde los años 70, pero hoy parece volver a asomar. Hoy el Banco Central Europeo, hoy Christine Lagarde anunciaba: el crecimiento del PIB se ha revisado a la baja a corto plazo debido a la guerra en Ucrania y nuestro escenario central para la inflación en las nuevas previsiones supone una revisión significativa al alza, con la inflación anual en el 5,1% en 2022. Ahora mismo, el Banco Central Europeo advierte: vamos a crecer menos, el crecimiento se está parando y los precios se están disparando. Ocurre a la vez el estancamiento y la inflación. Así que hoy ese fantasma, el de la estanflación, vuelve a aparecer en materia económica. El dato en la Unión Europea es un crecimiento de precios del 5,1, si las cosas van bien. Si las cosas van mal, puede llegar al 7,1. En España el dato de crecimiento de precios es todavía mayor. Aquí los precios están subiendo al 7,4. Si las cosas van mal, pueden quedar por encima del 10% los datos de crecimiento de precios. El aumento de la cesta de la compra, por entendernos. Hay unos precios desbocados y hoy el Banco Central Europeo advierte: la guerra entre Rusia y Ucrania tendrá un impacto directo en la actividad económica y en la inflación a través del aumento de los precios de la energía y de las materias primas, la interrupción del comercio internacional y una caída de la confianza. El alcance de estos efectos dependerá de cómo evoluciona el conflicto, del impacto de las sanciones actuales y de posibles medidas adicionales. Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Jordi, hoy vuelve a el vocabulario económico un fantasma que no veíamos desde los años 70, y es el de la estanflación. El Banco Central Europeo augura precios absolutamente disparados y crecimiento moderado. Habrá más inflación y habrá menos crecimiento, es lo que dicen estas previsiones del Banco Central Europeo, previsiones que incorporan una primera estimación del impacto económico de la invasión rusa de Ucrania. Ese impacto será grande, pero limitado en el tiempo, o eso es lo que prevén esas proyecciones que ha presentado hoy el Banco Central. La principal consecuencia será una mayor inflación. Las nuevas previsiones prevén que los precios suban este año un 5,1%. Esto es la subida media durante el año, por lo que habrá varios meses en los que los precios subirán más de este nivel. Esto supone elevar casi 2 puntos, 1,9 puntos, las previsiones de inflación que tenía el Banco Central para este año. Y estamos hablando, como decías, del escenario central, porque los economistas del BCE han dibujado otros dos escenarios peores en los que la inflación podría llegar de media al 7,1% este año. Eso sí, en todos los supuestos, a partir de 2023, los precios volverían a subir cerca del 2%. Más inflación, pues, y menos crecimiento, porque el BCE calcula que la economía crecerá medio punto menos este año, crecerá un 3,7% en la zona euro, en el escenario más probable, y en el peor de esos escenarios que ha dibujado, el crecimiento sería del 2,3%. Ahora mismo esta combinación tiene primero una consecuencia. ¿Van a subir los tipos de interés? De momento, el Banco Central Europeo parece decir no de momento. Pero hay un ahogamiento de la inflación. El Banco Central Europeo dice: lo que hemos decidido es ir paso a paso, reconocer que nos enfrentamos a más incertidumbres y, por lo tanto, tener más opciones para que podamos responder de manera ágil en cualquier circunstancia. Es
el conflicto de la estanflación. Uno puede subir tipos de interés cuando la economía está muy caliente, cuando la actividad crece mucho, precisamente para frenarla, para frenar los precios. Pero si cuando los precios están altos y la actividad está frenada, un Banco Central Europeo echa el freno de mano, tenemos no uno sino dos problemas. Un problema de estancamiento y un problema de freno económico. Así que el Banco Central hoy dibuja este escenario. Y este es el problema en Europa. En Estados Unidos el problema es casi mayor. En Estados Unidos los datos de precio que se han publicado hoy son del 7,9%. Es el mayor aumento de precio de los últimos 40 años. No estábamos así desde la crisis del petróleo de los años 80. Y Janet Yellen dice: se va a insistir y se va a bloquear el petróleo, y lo va a hacer Estados Unidos sí o sí o sí. We recognize that not all countries are in the same position in terms of their ability to... Diciendo que se reconoce que no todos los países pueden embargar petróleo, pero que el embargo al petróleo y al gas ruso van a seguir porque Estados Unidos es relativamente independiente y probablemente haya que esperar estas subidas de precios. Aunque no lo sigan los aliados europeos. Ahora mismo, con lo que tenemos, hay un dilema y una pregunta. ¿Vuelve la estanflación? ¿Esto es un fantasma o esto es una realidad ahora? Hoy vamos a introducir esta palabra en el barrio Sésamo económico, porque esta es una palabra olvidada durante ya más de una generación. Hay muchas semejanzas con lo que pasó en los años 70, pero hay también muchas diferencias. Así que hoy, antes de nada, el juego de las 7 diferencias y las similitudes en la estanflación de antes y de ahora. Porque cuando corrían los años 70, cuando los informativos contaban aquella crisis del petróleo del 73 y contaban cómo se faraba el crecimiento, pero cómo se lanzaban los precios, cuando se contaba aquello... That is only 5 or 6% of our daily fuel needs. But if in the months to come the Arabs cut it off gradually... Los precios de todo subían. Hoy, esta es la gran semejanza. Los precios también suben. El de la alimentación un 33% ha subido en un año. El gas, crudo, carbón han subido también disparatadamente. El gas un 60% estas 2 semanas. El petróleo un 30% en las últimas 2. Y han subido más desde que comenzó la tensión con Rusia. También ha habido crecimientos de el coste del transporte por el COVID. Durante el COVID se han roto las cadenas de suministro y ha habido tensiones inflacionistas que la Reserva Federal y el Tesoro americano decían se deben fundamentalmente a eso, a la pandemia. Janet Yellen. Y estas son las grandes semejanzas y probablemente las únicas semejanzas, porque a día de hoy hay otras grandes diferencias. El problema suele ser que cuando se disparan los precios, inmediatamente después se disparan los salarios, para intentar no perder poder adquisitivo, para empatar, para no empobrecernos. Eso pasó en los años 70. El 36%, 38% de los trabajadores entonces estaban cubiertos por convenios colectivos. Hoy, a día de hoy, es apenas el 16%. Es el nivel más bajo de la historia. Así que, aunque los convenios aprueben subidas de salario, las subidas de precios son indefectiblemente empobrecimiento de los trabajadores. No hay una carrera precios, salarios, precios, salarios. Esa es la gran diferencia a día de hoy. De hecho, a día de hoy, las cláusulas de revisión salarial que regían en los años 70, el 60% de los trabajadores las tenían, apenas existen hoy. El 22% de los trabajadores las tienen hoy. En aquel momento, en los años 70, se negociaron subidas de salarios del 7%. Hoy la subida de salarios que marcan los convenios colectivos, con datos de hoy del Ministerio de Trabajo, apenas llegan al 2%. Así que ahora mismo lo que tenemos es una subida de precios, sí, pero no una espiral de precios ni salarios. Y esta es la gran diferencia con respecto a lo que pasó en los años 70. Y a partir de aquí, una pregunta, y es ante el dilema de qué priorizar, si el crecimiento o la inflación, los bancos centrales deben actuar.
Y quienes defienden que esta estanflación está aquí para quedarse dicen los bancos centrales han perdido la memoria. En aquel momento, en los años 70, descubrieron cómo había que echar el freno de mano y nunca más permitieron subidas de precio del 5, del 7, del 10% como estamos viendo a día de hoy, pero a día de hoy dicen esa memoria está perdida y los precios están desbocados. Quienes trabajan contra esta tesis, por ejemplo, el Banco Central Europeo, dicen habrá subidas de tipos, sí, pero todavía no. Lo prioritario y lo principal es dejar que haya crecimiento económico, decía hoy Christine Lagarde. ¿Habrá subida de tipos? Cualquier cambio en los tipos de interés oficiales del BCE se producirá un tiempo después de que acaben nuestras compras de deuda y será gradual. Así que ahora mismo hay una semejanza, los precios están desbocados y muchas otras diferencias que plantean la duda de si esto es o no esta inflación. Eduardo Vandrés, catedrático de Economía de la Universidad de Zaragoza, director de Economía Pública de Funcas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Estamos en un escenario de estancamiento e inflación a la vez, de estanflación? No, todavía no. Yo creo que, y al decir todavía, que quiero pensar que no vamos a llegar tampoco a ese escenario. Una tasa de crecimiento en el escenario central promedio de la eurozona en torno al 3,7% no parece o no puede catalogarse de estancamiento. Incluso en el escenario más negativo, creciendo por encima del 2%, en torno al 2,3%, pues no. Otra cosa es que la inflación sí que ha llegado a unos niveles muy elevados y que las incertidumbres derivadas del conflicto de la guerra de Ucrania y de cómo esto ha afectado específicamente a los mercados de la energía, de materias primas, a las cadenas de suministro, etcétera, pues pueda todavía pues dar lugar a un crecimiento más elevado de los precios y por lo tanto a dañar incluso más los niveles de crecimiento. Pero por el momento creo que no podemos hablar de esta inflación ni tampoco en las expectativas de este año de que vayamos a llegar a ese escenario tan negativo. La otra situación y la otra alternativa es, tenemos inflación desbocada y tenemos espiral de precios, salarios. ¿Estamos en ese escenario o esta inflación es temporal? ¿Esto se agota cuando se agote la guerra? Bueno, esto es lo que habrá que ver, porque claro, en todo caso, ya no se trata solo de que los precios sigan subiendo, sino en qué niveles se quedan. Porque si los precios de la energía, aunque no sigan subiendo después de que termine la guerra, se mantienen en esos niveles, pues naturalmente esto habrá sido muy perjudicial y muy negativo también para todos los agentes económicos, para los hogares, para las empresas, etcétera, ¿no? Yo creo que eso habrá que ver todavía cómo se desenvuelve el conflicto y, por lo tanto, bueno, pues tener esas expectativas pendientes, ¿no? El Banco Central Europeo, yo creo que lo que ha hecho es lanzar un mensaje. Entre líneas está lanzando un mensaje a los agentes económicos. La política monetaria no es solo lo que se hace, sino lo que se dice, lo que se comunica. Y la comunicación de hoy es los agentes económicos, es decir, bueno, pues los agentes sociales, los sindicatos, los empresarios, pero también los gobiernos, tienen que hacer su trabajo porque la formación de expectativas, pues es una formación de expectativas negativa, naturalmente. Estamos en un escenario de caída del crecimiento muy clara, caída del crecimiento importante y un escenario de aceleración de los precios. Hagan ustedes su trabajo en el mercado de la energía y habría que pensar si debe revisarse temporalmente el mecanismo de formación de precios de la electricidad en Europa. Y segundo, hagan ustedes su trabajo, aguanten las expectativas de inflación, mantengamos ancladas esas expectativas de manera que no generemos una espiral de efectos de segunda ronda con digamos, una aceleración todavía más, lanzando más leña al fuego de los precios. Por el precio de la electricidad vamos a preguntar enseguida a los grandes consumidores, pero por la cuestión de los tipos le pregunto a usted. El dilema cuando estamos en estos escenarios es qué hacer si se echa el freno de manos de subir los tipos de interés. Hoy el Banco Central Europeo ha dicho que todavía no, decía literalmente un tiempo después de agotar su programa de compras, y cuando se le preguntaba qué significa un tiempo después, hoy Christine Lagarde ha dicho esto. Claramente, la expresión un tiempo después lo abarca todo. Puede ser la semana siguiente, pero puede ser meses después. Y con eso queremos señalar que el horizonte temporal no es lo que más va a importar. Son los datos los que sustentarán la decisión que tome el Consejo de Gobierno. ¿Van a subir los tipos de interés? ¿Y cuándo van a subir los tipos de interés?
Lo que sí sabemos que el programa de compra de activos, del programa que ha venido, digamos, llevando a cabo el Banco Central Europeo, no el de la emergencia pandémica que ya termina, sino el anterior, pues es un programa que puede concluir a finales del segundo trimestre. Por lo tanto, le pueden quedar unos meses de vida. Y también se ha dicho que solo sería después de finalizar este programa de compra de activos, algún tiempo después, cuando podría ponerse en solfa, digamos, la subida de los tipos de interés. ¿De qué dependerá que el programa de compra de activos termine o no? De la evolución de la inflación. La evolución de la inflación hasta junio va a ser mala y por lo tanto mi expectativa, mi pronóstico es que terminará ese programa de compra de activos y por lo tanto que en la segunda mitad del año nos enfrentaremos a ese dilema de subida o no de los tipos de interés algún tiempo después, quiere decir no inmediatamente, posiblemente no sea en julio, pero podría ser en septiembre o en octubre, es decir que yo no descarto un escenario de subida de tipos, pero insisto, creo que el banco está lanzando un mensaje porque la inflación que se ha generado en la eurozona y en España también no es una inflación debido a un exceso de demanda, debido a un recalentamiento de la demanda por un exceso de estímulos monetarios o financieros, como en parte sí que está sucediendo en Estados Unidos y de ahí la política más estricta, más contractiva que va a adoptar la Reserva Federal. En el caso de España es el resultado principalmente de factores de oferta y de una inflación importada. Por lo tanto, llevar a cabo un endurecimiento de la política de tipos de interés, etcétera, no creo que acabe atajando el núcleo duro de la inflación que se está produciendo como consecuencia de esos estrangulamientos en los precios de las materias primas, de la energía, etcétera, ¿no? Lo que se está lanzando como mensaje es decir, hay que aguantar y sobre todo también hagan su trabajo. El mercado energético europeo no puede estar dependiendo en los precios de la electricidad del gas, que representa una pequeñísima proporción de todas las fuentes energéticas primarias con las cuales se genera electricidad. Pues director de Economía Pública de Funcas, catedrático de Economía de la Universidad de Zaragoza, Eduardo Vandrés, gracias por estar con nosotros en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Buenas noches, un abrazo. La propuesta para desactivar ahora mismo esta inflación rampante es desconectar efectivamente el gas del sistema de fijación de precios. Y eso es lo que está planteando y acariciando el propio Ejecutivo, María Jesús Montero. Es importante que conjuntamente la Unión Europea adopte medidas contundentes. En el día de hoy y en el de mañana, que hay reunión informal de los jefes de Estado, espero que puedan adoptar esas medidas y si no se hace por esa parte, España adoptará sus medidas. Si Europa no las adopta... Porque el gobierno dice ya, lo decía Teresa Rivera, el mercado está roto literalmente. Nosotros estamos trabajando muy estrechamente con la Comisión. Creemos que el mercado está roto. Y en estos momentos, Carlos Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Lo que dicen los consumidores es que quiebran si los precios siguen así. Eso es, dicen las patronales de las industrias electrointensivas, las que consumen mucha energía, que llevan sufriendo una crisis energética desde verano por la evolución del precio del gas y de los derechos de emisión y que tras la invasión de Ucrania se encuentran en una situación de emergencia industrial sin precedentes. Esta situación ha llevado a empresas como Acerinox, ArcelorMittal, Celsa o Megasa a parar algunas de sus instalaciones y, según explican, si la escalada de precios continúa, estas empresas se verán obligadas en los próximos días a poner en marcha ERTEs y a deslocalizar producción. Andrés Barceló, director general de la Unión de Empresas Siderúrgicas de UNESID. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Estamos viendo estas subidas de precios. ¿Cómo se paran? ¿Cómo piden ustedes que se paren? Pues llegado a este punto, solamente hay una manera efectiva de pararlos, que es desconectar los combustibles fósiles de la fijación del precio de la energía, en particular el gas. Es decir, el esquema que tenemos ahora mismo, el esquema que tenemos en toda Europa, en España a lo mejor es más acuciante. El esquema que tenemos es que la última tecnología que entra fija el precio para todas. La última tecnología que entra suele ser casi siempre los ciclos combinados de gas natural, que son el respaldo a las renovables y evidentemente su coste es elevado por el gas y por los costes fijos que lleva asociado, porque no funcionan en continuo, abren un día, cierran otro. La última tecnología fija el precio. Fija precio para todos, no para ella, sino para todos. Los esquemas de formación de precios no son ni buenos ni malos. Punto número uno. No existe la perfección en nada que hacemos los hombres. O funcionan o no funcionan, y esto ahora no funciona. Entonces la solución es desconectar. ¿Y eso qué es lo que hace? Pues mire, muy sencillo. Lo que hace es que algunas empresas llegan al punto donde
pierden menos dinero estando cerradas que abiertas. Y eso es terrible. ¿Cuánto es el impacto que ustedes calculan en términos de empleo, en términos de empresas afectadas? ¿Qué impacto estiman ustedes? Bueno, nosotros, lo que es la siderurgia, exclusivamente la siderurgia, emplea una media de 22.000 personas. No es intensiva en comparación con lo que es la sociedad española, no es intensiva en empleo, lo que pasa es que tiene dos características. Una, que está al inicio de la cadena de valor, luego viene todo lo demás, está al inicio de la cadena de valor, y dos, que somos posiblemente el sector, a lo mejor hay alguno, posiblemente el sector industrial que mejores empleos da. El 93% de los empleos son indefinidos, que además se concentra en determinadas zonas geográficas, que sería terrible que de pronto nos encontrásemos por una acción regulatoria. Pues Andrés Barceló, director general de la Unión de Empresas Siderúrgicas de UNESID, gracias por estar esta noche con nosotros aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Ahora mismo este es el problema y estas las soluciones que se plantean. Todo esto, insisto, nos devuelve a un fantasma que vimos en los años 70, cuando las soluciones, por cierto, parecían ser las mismas, cuando Nixon flirteaba entonces con China. Hora 25 de los negocios, fantasma de la estanflación, seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.